Buen día, mi nombre es Carlos Rodríguez de RT Studio. En este video vamos a continuar con el análisis de la casa Guerrero usando Corona Render. Por lo que si no has visto la primera parte, dejaré el enlace en la descripción del video, así como la descarga de la prueba gratuita del motor. Así que sin más, vamos a continuar. Muy bien, vamos a tocar ahora el tema de los materiales, que en conjunto con la iluminación y la composición son los tres elementos clave que definen una buena imagen, una imagen fotorrealista. No hace mucho publiqué en Instagram una encuesta en la cual les preguntaba qué clase de contenido les gustaría ver en el canal. Y pues bueno, me habían pedido bastante lo que son los materiales complejos. Y pues bueno, la verdad es de que yo no realizo de esa manera mis materiales. Trato de que sean lo más sencillos posibles. Que si bien sé utilizar algunos algunos mapas, realmente no exploto tanto esas posibilidades. Muchas veces las hago en postproducción, pero pues bueno, va a valer la pena que estemos examinando eso más adelante en algún contenido en el canal. Entonces, yo les mencionaba en la introducción, en la primera parte, sobre un tutorial que había visto hace tiempo, en el cual me ayudó bastante en su momento para estar creando mis materiales y algunos conceptos que estaba teniendo problemas en ese momento. Es el tutorial de la recreación de un proyecto de Louis Kahn, la Sherry House, publicado por ahí del 2011. Ya tiene bastante rato y la verdad es de que muchos de estos conceptos siguen estando presentes en lo que estamos utilizando hoy en día. Entonces voy a dejarle el link de este tutorial para que le echen una ojeada. La verdad es que es muy interesante el proceso en que lo está utilizando y como les digo, para esa época tener esta calidad era realmente asombroso, ¿no? De hecho, el autor mencionaba que se sintió inspirado por el trabajo de Alex Roman. Entonces, realmente a mí lo que me llamó mucho más la atención fue lo que se podía hacer con Mental Rain, ¿no? Este trabajo increíble a base de todos estos nuevos conceptos que, como les digo, hoy en día siguen estando vigentes y que tal vez mucha gente sigue sin dominar, sin comprender a la perfección. Si yo me voy, por ejemplo, aquí en la parte 2 que corresponde a los materiales, vamos a encontrar estos conceptos que les digo que hoy en día pues, son los que definen materiales físicamente correctos, ¿no? Estos materiales PBR, en donde hacen la diferencia entre un material dieléctrico y los metales. Entonces, como les digo, este tutorial estaba mostrando técnicas que tal vez no habíamos entendido a la perfección hasta que tal vez haya llegado Adán Martín a explicárnoslos correctamente, ¿no? Entonces, como les digo, aquí tiene estos elementos que, por ejemplo, nos menciona que no hay que estar utilizando un blanco puro, un valor de 255, y tampoco estar utilizando un negro absoluto, ¿no? Un valor 0. Hay que estar utilizando valores un poquito más altos, ya que la iluminación va a estar absorbiendo estos tonos y puede ser de que al tener un blanco puro puede ser de que rebote mucho más la iluminación y podamos tener algunos problemas con este tipo de cosas, ¿no? Entonces se recomienda no estar utilizando el 100% de estos valores. Otro concepto, por ejemplo, es estar utilizando una reflectividad máxima y controlarla por medio de un índice de refracción. Como bien saben, todos los materiales reflejan en mayor o menor medida y eso va a depender del material que estemos tratando de interpretar. Por ejemplo, aquí nos está mostrando que, por ejemplo, un plástico tiene un valor de 1.7, cerámicos en 1.6, etc., ¿no? Todos estos valores ustedes los pueden encontrar en diversas tablas en internet. También nos menciona que no hay que estar utilizando el canal de reflejos en los mapas, en los reflejos, ya que, como decía, ya le estamos controlando el reflejo máximo por medio de un índice de refracción, sino que vamos a estar también ayudándonos con el canal del glossiness, ¿no? Que va a ser básicamente el mismo mapa, en donde voy a darle ciertas imperfecciones a los reflejos. También vamos a estar ayudándonos desactivando el blur en las texturas, que de hecho Autodesk en el bitmap tiene un valor de 1 en el blur. Entonces muchas veces lo que hay que hacer es desactivar el mapa, el filtrado, dejándolo en 0.01 también puede estar ayudándonos y nos puede estar ayudando a darle más definición a nuestras imágenes, sobre todo por ejemplo en el caso de los bump. En algunos ángulos van a estar notando que el filtrado no está pasando y pueden encontrar sus imágenes un tanto borrosas. Entonces esto nos puede estar ayudando bastante. De igual manera, como les decía, estar utilizando las opciones de metales
y también, por ejemplo, utilizar las opciones de translucencia en donde sea necesario en el caso de la vegetación. Entonces, como les digo, todos estos conceptos estaban fabricados para el material Arch Design de Mental Ray, pero como les digo, no importa el motor que estemos utilizando, no importa la herramienta, no importa si es Mental Ray, si es V-Ray, Corona, F-Storm, cualquier motor nos va a estar ayudando siempre y cuando nosotros conozcamos las bases en las cuales se crean los objetos. Si nosotros no conocemos, no dominamos estos conceptos básicos, nos puede estar costando mucho trabajo entender cómo se crean las cosas, y eso es algo que mucha gente sigue sin entender, que siguen buscando fórmulas mágicas, copiando parámetros, cuando lo que realmente necesitan es comprender las bases de cómo se crean las cosas. Revisar un material en la realidad, tener siempre referencias es lo que nos va a estar ayudando a crear materiales cada vez más realistas. Entonces, como les digo, échenle una ojeada a este tutorial, vale la pena que lo revisen, van a encontrar conceptos que, como les digo, siguen vigentes. Muy bien, entonces, como les decía, el proceso de creación de materiales que yo utilizo es sumamente sencillo. Voy a comenzar con un material básico, como por ejemplo el material de pintura blanca, ¿no? Que este es el material base que yo utilizo siempre al principio de todos mis proyectos, y es el que utilizo, por ejemplo, en el Override para estar probando la iluminación, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que yo hago es crear aquí el material de Corona en este caso, y como veíamos, aquí tenemos el control de color. Y aquí tenemos también el valor de un nivel en donde cual vamos a estar activando o desactivando las opciones del color. En el caso, por ejemplo, el diffuse de fábrica viene en 128, que es un color base, por así decirlo, un color neutro que nos va a estar ayudando en muchas ocasiones. Como les decía, por ejemplo, para un blanco no es recomendable estar utilizando el valor máximo. Tal vez un valor de 200, incluso 180 puede estarnos valiendo mucho la pena. Que si bien puede parecer que se vea un poco pálido, opaco, con ayuda del Virtual Frame Buffer vamos a estar mejorando estos tonos. Entonces, por ejemplo, aquí en cómo trabaja Corona, si yo puedo desactivar el valor del diffuse de esta manera. Tenemos aquí abajo, por ejemplo, lo que es la translucencia, vamos a estarla viendo un poquito más adelante. Tenemos aquí, por ejemplo, la reflexión, que aquí, como les decía, tenemos el color máximo, aquí sí no hay ningún problema. Y poder activarlo hay que darle aquí con el 1. Aquí tenemos ya nuestra reflexión al máximo, totalmente pulido. Si queremos controlar la imperfección, como les venía diciendo, hay que estar utilizando el glossiness. Aquí, por ejemplo, valores de 0.6, 0.5 son los que yo estoy utilizando para crear la pintura. Como les decía, de igual manera, si queremos incrementar nuestros niveles de reflejo máximo, hay que estar utilizando el índice de refracción, en este caso Fresnel. Por ejemplo, si yo le pongo 2, va a estar incrementándose el valor de reflejo hasta tal vez llegar al, ¿cuál es? Creo que es 9999, en donde vamos a estar utilizando una reflectividad máxima. Básicamente vamos a estar deshabilitándolo el Fresnel para estar haciendo materiales de otro tipo, por ejemplo los metales. Entonces, pues aquí simplemente hay que dejarlo con 1.52, que es un índice que nos puede estar ayudando para materiales de todo tipo. Como ya vimos, si quieren ser un poquito más exactos, un poquito más técnicos, hay muchas tablas en las cuales se pueden estar ayudando. Entonces, este es el material base que yo utilizo para mis pinturas. En el dado caso, por ejemplo, para mi pintura negra, pintura gris que estuve utilizando, es un color que no era necesario estar utilizando 0, un valor de 5 me estuvo ayudando bastante bien. Entonces ahí tenemos un material base, que como les digo es el que utilizo en toda ocasión. Muy bien, ahora vamos a pasar por ejemplo al proceso de creación de un material PBR. Bueno, con estas técnicas que ya hemos visto, ¿no? Donde vamos a estar utilizando un diffuse, un glossiness, un bump y estas cuestiones que ya les había comentado que vimos en ese tutorial. En este caso, por ejemplo, es un concreto aparente, que la referencia que yo tenía en mi material original pues era esta textura, ¿no? El resultado fue este de aquí, que si bien no es 100% exacto, traté de buscar la textura más similar y esta la encontré pues en las texturas de Arrowway, que quienes no las conozcan les invito a que las busquen. Tienen opciones gratuitas que si bien no están en la mejor resolución, son gratuitas y pues pueden funcionarle a usuarios novatos que no están buscando imágenes tan grandes, ¿no? Pero pues bueno, son muy buenos los resultados que pueden ir obteniendo con esos mapas. Y pues bueno, lo que les proporciona son, aparte de estos tres, pueden encontrar incluso algún displacement, algunos otros mapas interesantes. Pero pues bueno, regresando aquí al material, por ejemplo, como les decía, pues bueno, vamos a tener aquí nuestro diffuse,
que en ocasiones voy a estar activando o desactivando el filtrado, ¿no? Que lo tenemos aquí de esta manera en el blur, pero la forma más rápida de estarlo desactivando es aquí en el filtrado, como les decía. Que como podemos ver aquí en la imagen, se ve un tanto granulada y eso es por, como les decía, estamos deshabilitando el filtrado, el blur, pero pues bueno, aquí lo que estamos logrando es darle más definición y podemos ocasionar eso, ¿no? Que se confunda con grano de ruido. Entonces, si nosotros queremos utilizarlo de otra manera, por ejemplo, el piramidal es como viene de fábrica. Podemos ver aquí el cambio que está haciendo, cómo se nota un poquito más borroso. Podemos hacerlo de igual manera acá, poniéndolo en 0 en el blur y tenemos exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, en V-Ray nosotros tenemos una opción muy rápida de estar deshabilitando. La verdad desconozco aquí en Corona cómo pudiéramos hacerla, pero pues bueno, creo que pudiéramos hacerlo de manera manual para no correr tanto riesgo. Si queremos ver cómo se puede hacer, por ejemplo, en el caso de V-Ray, simplemente nos vamos a ir a las opciones de renderizado. Vamos a irnos a la opción de V-Ray, donde está Global Switches, y tenemos aquí en una opción escondida. Simplemente vamos a darle aquí en Default, cambiarlo en Experto, y vamos a encontrar aquí el filtrado. Si yo lo deshabilito, todos mis mapas, a pesar de que no se vean, van a estar deshabilitándose el filtro que acabamos de ver. Entonces puede ser algo bastante rápido que tenemos aquí en V-Ray, sin tener que estar utilizando de manera manual. Pero como dije, puede ser contraproducente y tal vez queramos hacerlo de manera manual por cada material, en dado caso que tengamos esos detalles en las texturas que no estén bien definidas. Y pues bueno, regresando al material, como les decía, pues bueno, tenemos ahí nuestro diffuse, tenemos nuestra reflexión al máximo, controlándose por un índice de refracción en el Fresnel, y simplemente voy a estar controlándolo por medio del mapa de glossiness, bueno, especulares, en donde yo voy a estar dándole ciertas variaciones. Puede ser que mis texturas no estén normalizadas. Si quieren saber un poquito más al respecto, pueden revisar el video que tengo en el canal sobre creación de mapas, sobre cómo podemos tener cierto contraste directamente en Photoshop para crear nuestros mapas. Pero pues bueno, también no necesariamente dependamos de Photoshop, podemos hacerlo directamente aquí en 3D Max por medio del output en el bitmap. De esta manera, presten un poquito de atención aquí a la esfera, en donde yo estuve controlando la reflexión de esta manera, ¿no? Simplemente voy a estarlo dejando, por ejemplo, de manera de fábrica, que es por aquí me parece, Reset Curves. Entonces vean cómo se cambia los resultados. Esta es mi textura, en la cual me estaba reflejando demasiado y yo no era lo que estaba buscando. Entonces de esta manera yo lo que procedí a hacer fue ir disminuyendo la cantidad de reflexión en ciertas partes de mi textura. Y la verdad es que con esto no hay una fórmula mágica, no hay un número exacto, es estar probando las opciones hasta llegar al resultado que ustedes desean. De la misma manera tenemos aquí lo que es el bump, que aquí tenemos pues bueno, una textura en escala de grises. Si no contamos con el normal mob, podemos crearlos directamente en Photoshop. De nueva cuenta, revisen el tutorial que les acabo de mencionar. Entonces, de esta manera, pues es como yo creo la mayoría de mis materiales. Como ven, no son nada complicados, son muy sencillos. Tal vez como podemos ver aquí mi material pude haberle dado esta suciedad, ¿no? Que es muy sencillo de lograr con un ambient occlusion, combinándola con alguna textura para darle esa imperfección en el radio. No, es realmente muy sencillo de utilizar. A mí la verdad este efecto no me gusta mucho, pero bueno, podríamos darle un poquito más de realismo en nuestras imágenes. Como ven, pues tal vez pudo haber dado una diferencia en mi resultado. Que bueno, también esto yo muchas veces lo hago directamente en Photoshop. Y bueno, vale la pena mencionar uno de los mapas que más me ha ayudado en mi metodología de trabajo, y ese es Bercontile. Quienes no lo conozcan, es un plugin gratuito con el cual nosotros podemos crear diferentes patrones con muchísimos grados de aleatoriedad. Y que de hecho funciona bastante bien si nosotros utilizamos multitexture. Que de hecho, como podemos ver aquí, podemos darle aleatoriedad por medio de un Material ID, por medio de un objeto, o como tenemos aquí, Bercontile. Bien, podría estar utilizando, por ejemplo, el multimap que tiene Corona. Por ejemplo, aquí lo tenemos. ¿Dónde estás? Multimap. Aquí está, pero como tenemos aquí en las opciones, no hay una opción dedicada. Tenemos opciones muy interesantes con este mapa que vamos a estar explorando más adelante, pero el que me va a estar funcionando es multitexture. Como tenemos aquí estas opciones de Bercon. Entonces yo lo utilizo bastante en partes donde no es posible estar utilizando Floor Generator, que pues bueno, como bien saben, multitexture fue creado por los mismos creadores de Floor Generator.
Yo de hecho aquí en mi escena tengo precisamente dos materiales dedicados a eso. Aquí tengo esta parte de baldosas en donde las fui creando con Floor Generator. Pero como bien saben, Floor Generator no actúa en diferentes planos, que es por ejemplo en donde yo les tendría que haber utilizado, que va a ser en esta cara por ejemplo de aquí, puede ser en esta parte de aquí, que es donde yo tenía un tipo zoclo para este tipo de muros. Tenemos aquí la referencia, aquí la tengo, ¿no? Entonces aquí me hubiera costado un poquito de molestia estar utilizando Floor Generator porque no funcionan en estos planos. Voy a hacer una demostración, por ejemplo, si yo aquí creo una caja y le agrego Floor Generator, vamos a buscarlo. Esto es algo que no mucha gente entiende, entonces en el momento que nosotros lo asignamos me dice que el input detectado no es una malla que podemos estar utilizando. Floor Generator requiere tener un objeto en donde sus planos sean coplanares. ¿A qué se refiere esto? De que cada uno de estos planos sean en el mismo lugar. Por ejemplo, esta cara de arriba y la inferior son el mismo plano, esta cara frontal y posterior son el mismo plano, pero aquí en esta caja pues tenemos diferentes caras en un mismo objeto, por lo cual Floor Generator pues no sabe con cuál actuar. Entonces es imposible estarlo utilizando, pero en cambio si yo por ejemplo creo en un plano, pues no vamos a tener ningún problema a la hora de estarlo utilizando. Como vemos es un solo plano y también podemos estarlo utilizando con cualquier tipo de splines. Y esto si yo lo copio nos va a pasar el mismo resultado. Como ven, no podemos estar utilizando aquí en esta caja. Yo lo que tendría que hacer es separar estos elementos para poder estar interactuando con él. Pero a mí me resulta bastante complicado estarlo haciendo. Entonces, para ese tipo de casos es donde yo utilizo Vercon Tiles, que como vemos aquí en mi referencia, pues también tengo este mapa en este muro, ¿no? Este material de mármol en el cual yo utilicé de hecho Vercon Tile para generarlo. Tenemos aquí ya el resultado, como pueden ver, voy a estar dando esa aleatoriedad. Entonces, la manera en la que funciona, por ejemplo, voy a estar metiéndome al material. Tenemos aquí por ejemplo ya ese mármol en donde yo le di esa aleatoriedad, ¿no? El patrón es un stretcher bond que es este material cuatrapeado, ¿no? Pero si yo por ejemplo lo voy a crear desde el inicio, ¿dónde está? Generales, aquí está, Vercon Tiles. Tenemos aquí este mapa en donde yo tengo pues estos patrones. Voy a asignarlo para no confundirme, aquí está. Tenemos estos diferentes patrones, ¿no? Tenemos herringbone, voy a cambiarle aquí la escala y en punto 1 para poderlo apreciar mejor. Tenemos herringbone, stack bond, stretcher bond y pues diferentes variaciones del mismo mapa, ¿no? Que realmente estos pues, yo no los estaría utilizando, que de hecho en esa referencia tal vez uno de estos me pudiera estar sirviendo. Como podemos aquí ver es un material cuatrapeado, pero tenemos diferentes tamaños, pero realmente son patrones diferentes, son tamaños totalmente libres. Entonces pues esto realmente se iba a notar muchísimo el mismo mapa. Entonces, como les digo, yo simplemente utilicé Stretcher Bond y como les decía, tenemos muchísimos grados de aleatoriedad. Por ejemplo, yo lo que hice fue darle el tamaño de mi baldosa, por ejemplo de 60 por 40, que de hecho aquí yo es como lo utilizo, ¿no? Bien podría haber utilizado 60 y 40, pero yo al estar utilizando aquí la escala de punto 1, pues simplemente yo utilizo aquí 6 por 4. Ya al momento de estar utilizando el mapeo, vamos a ver un poquito más adelante, de manera global es como lo utilizo y lo controlo desde aquí. Entonces yo aquí tengo mis baldosas perfectamente bien cuadrapeadas y si quiero darle ese grado de aleatoriedad, pues aquí tenemos estas operaciones. Aquí yo por ejemplo le doy 10%, 20% y estamos viendo cómo van decreciendo estos tamaños. Voy a hacerlo un poquito más chiquito para, tal vez 0.05. Para estar viendo esos tamaños, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí ya le dejo el 100%, pues estamos viendo que todos los mapas tienen diferentes tamaños, ¿no? Largos, totalmente libres. También podemos hacerlo con las alturas. Entonces, como ven, puede resultar bastante útil para estar dando diversos formatos a nuestras imágenes. También tenemos aquí, de hecho, una opción customizable, pero realmente es un poquito complicado estarlo utilizando. Pero pues bueno, podemos estarlo llevando a cabo en dado caso que ustedes lo comprendan. No hay un material en el canal, tal vez un poquito más adelante esté haciendo un video dedicado. Entonces, como les decía, aquí este mapa lo que me permite es darle muchísimos grados de aleatoriedad. También de igual manera puedo darle aleatoriedad a mis texturas que esté agregando. Aquí en este caso, como les decía,
tengo Multi-Texture, que voy a estar activando la opción de Blur con Tile. De otro modo no estaría funcionando. Aquí, por ejemplo, en Multi-Texture, pues bueno, podemos darle aleatoriedad a la textura, variándole el gamma, el color, la saturación y cambiándolo de esta manera. También podemos darle aleatoriedad, bueno, aquí dándole la propia rotación. Pero a mí lo que me interesaba darle es directamente desde aquí, desde Vercon, ¿no? También tenemos las opciones para estarle dando aleatoriedad en 180 grados, en lugar de 90, que me lo harían de manera vertical. Entonces esto no es lo que yo estaba buscando, ¿no? Yo lo que busco es darle en el mismo sentido horizontal. Entonces 180 es lo que me va a estar ayudando. Y de igual manera tenemos activadas estas opciones de flip, en donde me va a estar activando también otro grado de aleatoriedad a mis texturas. Entonces resulta muy interesante, muy sencillo de estar utilizando este tipo de mapas. Como les decía, yo estaba utilizando en dos diferentes lugares el mismo material. Por ejemplo, aquí este material flameado, que este granito, en donde estoy utilizando Blur con Tile, que fue para esta cara del muro. Uy, tengo que cerrar esto de acá. Fue para esta cara. Y como les digo, también tengo aquí el mármol, que bueno, que fue el mismo que generé por medio de Floor Generator. Entonces aquí yo lo que tenía que hacer simplemente es crear pues dos materiales para ellos, ¿no? Uno donde esté utilizando Blur con Tile, que como vemos aquí tenemos la medida 60 por 40 y tengo estas texturas. Y de este otro lado tengo el mismo material, creo que es este de acá, en donde simplemente voy a estar dándole la aleatoriedad por medio de Multi-Texture. Como podemos ver, aquí es Material ID, que de esa es la manera en la que trabaja Floor Generator. Floor Generator, al momento en que nosotros lo estamos creando, nos va a crear IDs por cada uno de estos objetos. Voy a ver si puedo entrar aquí en las opciones. Aquí es donde podemos darle la aleatoriedad a nuestros mapas directamente desde el modelo. Entonces, como vemos, da muchísima aleatoriedad, pero como les digo, esto es geometría. Y esto es geometría y esto es un mapa, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Nada más tengan mucho cuidado de estar utilizando eso. No se confundan. Si no les está sirviendo, por ejemplo, no pudiera estar utilizando el mismo mapa. Aquí lo que tenemos que hacer es pues, repetir las mismas texturas para estarlos utilizando. No podemos enlazar, por ejemplo, estos mismos mapas para acá. De hecho, si lo intentamos hacer, podemos hacer un desastre. Puede ser que nuestra escena truene. Entonces tengan mucho cuidado en ese aspecto. La manera en la que yo, por ejemplo, ya voy a estar mapeando Blur con Tile es simplemente asignándole un WMAP de 100 por 100%. Como les digo, de esta manera me evito el estar asignándole diferentes mapeos a diferentes texturas, a diferentes materiales, perdón. Por ejemplo, como les decía, tengo este otro material que es, ¿dónde está? El mármol, que pues bueno, aquí en este caso manejan la misma dimensión, ¿no? De 60 por 40. Entonces, en este caso no hay mucho pierde. Pero también tengo un material por acá, que es este de aquí. Es una piedra de 10 por 10. Como podemos ver aquí, Blur con Tile, tenemos 10 por 10. Si yo la busco, voy a tenerla escondida por acá en una terraza. Que de hecho el resultado es este de acá. Que está, es un material muy similar a esto de acá. Simplemente cambié el formato de 10 por 10 y traté de darle cierta variación a la junta. Aquí realmente no lo logré del todo. Voy a buscar la opción real, que es esta de aquí. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos estas manchas, ¿no? Que realmente es posible hacerlo aquí en Blur con Tile. Simplemente pues no le dediqué el tiempo suficiente. Es realmente muy sencillo haberlo logrado, ¿no? Aquí, como les digo, tengo un 10 por 10. Como podemos ver, aquí tenemos diferentes botones, ¿no? Muchísimas opciones que estar revisando. Y algo que yo les puedo estar recomendando es estar utilizando estos controladores que nos van a estar permitiendo pues tener cierto control, como dice el nombre, para ciertos parámetros. Aquí, por ejemplo, les decía, tengo un displacement en el cual estoy utilizando pues básicamente los mismos parámetros tanto en el diffuse como en el displacement. Entonces, para estar ahorrándome el hecho de que, ¿qué valor le puse aquí? Pues no sé. Entonces voy a estar utilizando un controlador que simplemente al estar modificando en uno se cambia automáticamente al resto. Entonces, por ejemplo, si yo aquí cambio el valor de, aquí en este caso tiene la junta de 1, tal vez le pueda dar, por ejemplo, en lugar de 10 por 10, pues tal vez de 2 metros, aquí en este caso serían 20 por 20, ¿no? Y automáticamente se me va a estar cambiando tanto en el diffuse como en el displacement. Son dos mapas distintos, pero simplemente el controlador me está permitiendo controlar estos mismos valores desde una sola
desde un solo valor. También tenemos lo que es el Edge, que de hecho este es lo que yo debía haber configurado para tener mayor realismo, muchísimas más manchas. Por ejemplo, aquí tiene .01, tal vez le hubiera puesto .05 para darle mucho más grande estas manchas, ¿no? Este mapa. Lo mismo pudiera haber hecho aquí en el radius, que va a ser la junta que tendríamos aquí, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo lo hago un poquito más grande, pues también tenemos ese grado de imperfección que yo estoy generando con este mapa de acá. Todo esto lo podemos hacer con Vercon Tiles. Como les digo, es sumamente interesante. Aquí tenemos estas opciones y de igual manera aquí en el Substance Radius para estar controlándolos. Entonces yo les recomiendo que utilicen también estos valores para asignarle todo este tipo de cuestiones automáticas, por así decirlo. Simplemente vamos a irnos a botón derecho, controlador. Podemos estar utilizando, por ejemplo, float, ¿dónde está? Linear float, o tal vez en este caso un Bezier float, ¿no? Que es simplemente un valor entero, el cual podemos estar utilizando. Muy bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos crear un material metálico aquí en Corona. Es realmente muy sencillo, simplemente hay que tener ciertas consideraciones. Entonces, la manera en la que los podemos crear es desactivando el diffuse, como ya hemos visto, simplemente deshabilitar aquí en nivel. Voy a activar la reflexión y lo que tendremos que hacer es desactivar el Fresnel. Un metal refleja en todas direcciones de la misma manera. No es como cualquier otro material en donde vamos a depender de un ángulo para tener diferentes grados de reflexión. Entonces, la manera en la que nosotros desactivamos ese efecto por medio de Fresnel es aquí en Corona poniéndole un valor de 999 para tener un reflejo máximo, que si bien nosotros podemos estar utilizando por ejemplo un valor de 20, tal vez 30, podemos tener también reflejos bastante fuertes. Pero como vamos a ver, aquí tenemos ese pequeño cambio. Si yo quiero deshabilitar estas opciones en donde no dependa de un ángulo para alcanzar la reflectividad máxima, simplemente hay que desactivar Fresnel. De esa manera es como se hace el principio básico de un metal aquí en Corona. Pues bueno, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, darle cierta imperfección, tal vez este es un cromo pulido y si quiero hacerlo tal vez satinado, pues simplemente, como ya vimos, en glossiness vamos a ir cambiando ese valor, tal vez aquí en 0.6, en 0, pues bueno, vamos a estar haciendo este efecto que no es lo que queremos. Hay que tener en cuenta que este tipo de efectos van a tardar un poquito más de renderizar, pero pues así es como hacemos esos efectos. En el caso, por ejemplo, de que necesitemos hacer un metal, por ejemplo, oro, platino, bronce, todos estos metales en donde tienen un color, simplemente vamos a estar cambiando el color no en el diffuse, sino en la reflexión. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero hacer pues tal vez plata, tengo que estar buscando un color de este tipo, ¿no? Realmente puede ser un poquito más azulado, la verdad es que no conozco los valores, pero bien pudiera ser este tipo de color lo que estemos buscando. Por ejemplo, el oro tal vez, un tono más más rojillo, naranja, algo así. Podemos estar buscando, tal vez esto sea bronce. Pero pues bueno, así es como creamos los materiales metálicos aquí en Corona. Por ahí alguien me preguntaba, ¿cómo es que puedo diferenciar, por ejemplo, la creación entre un metal pintado y un metal como por ejemplo el aluminio, ¿no? Que tenemos estos colores naturales que se dan en el metal. Y pues bueno, como les he dicho, si queremos tener una buena interpretación de nuestros metales, hay que conocer cómo se crean en la realidad. En la realidad, por ejemplo, un metal, un acero, pues lo que hacemos nosotros es darle ciertos recubrimientos para que no se estén oxidando. Podemos ponerle tal vez algún cromato de zinc, alguna especie de anodizado, no lo sé, cierto tipo de aspectos que tenemos que hacer. Y al final tal vez recubrirlo con alguna pintura pues acrílica, ¿no? Que pues bien son estas pinturas a base de plásticos. Entonces pues el resultado final que estamos obteniendo pues es un plástico, ¿no? Estamos quitándole tal vez las propiedades naturales que tiene el metal por una pintura plástica, que pues bueno, ya la hemos visto al principio de esta sección en donde pues bueno, vimos la pintura blanca, cómo la podemos estar creando. Tal vez aquí simplemente hay que disminuir el glossiness, la imperfección del acabado para dejarlo un poquito más brillante. Simplemente es de esa manera en la que nosotros vamos a estar creando un metal pintado. En el caso por ejemplo de un aluminio, pues vamos a estar viendo estas imperfecciones que tiene el aluminio natural.
¿no? Esto se le conoce como anisotropía. Entonces vamos a estar generando esa diferencia por medio de este acabado, el cual aquí nosotros lo podemos crear. Aquí tenemos de hecho el valor, ¿no? Aquí está anisotropía. Entonces voy a crear otro material en donde el valor se lo voy a activar. Simplemente aquí le pongo 0.5 y voy a estar viendo este comportamiento, que son esos rayones. Y la manera en la que nosotros vamos a estarlos controlando es por medio de glossiness. Si ustedes no tienen activado el glossiness, no van a estar notando realmente ningún cambio. Yo aquí por ejemplo le estoy poniendo 0.5, 0.1, 0, 1, no tengo ningún valor, no está funcionando en absoluto. Hay que estar controlándolo por medio del glossiness. De esta manera voy a estar logrando esa imperfección en mi acabado. Si yo lo dejo en 0, por ejemplo, voy a hacerlo mucho más finito. 0.1, por ejemplo. Entonces también le puedo dar aquí cierta aleatoriedad, ¿no? 90, etcétera. También podemos darle 0.5 para generar este acabado mucho más finito, ¿no? Entonces así es como nosotros lo podemos lograr. Incluso el acero inoxidable también tiene otro tipo de acabado un poquito más notorio, ¿no? Tenemos estos rayones en los cuales nosotros, pues bien, podríamos estar buscando una textura con la cual nosotros la podemos asignar al glossiness para lograr esas imperfecciones. Así es como nosotros lo lograríamos. Por ejemplo, estamos viendo aquí el aluminio natural, ¿no? El aluminio pues también tiene ciertos colores. Podemos obtenerlos también como tonos dorados, champán, ahumados, pero como ven tiene las mismas propiedades, ¿no? Estos rayones, estas pequeñas imperfecciones que se están dando. El negro, ¿no? Que es yo lo conozco como Duranodic, en el cual pues bueno, es mismo fabricación. Simplemente voy a estar cambiándole el tono, como ya vimos, para estar dándole el color que estamos deseando. Simplemente esta es la manera en la que yo estoy creando mis aluminios naturales. Y pues bueno, también está por ejemplo el aluminio blanco. El aluminio blanco, si ustedes lo examinan, pues tiene pues un acabado como de barniz, ¿no? Como si tuviera una capa plástica. Y volvemos a lo mismo, pues estamos opacando estas imperfecciones por medio de una capa plástica. Entonces no se va a estar notando mucho. Que bueno, si tenemos una referencia en donde se esté notando este brillo, por ejemplo aquí tal vez, pues puede ser otro acabado, ¿no? Simplemente hay que estarlo coloreando de esa manera, y pudiéramos crearlo de otra manera ese material, ¿no? Pero en esencia así es como se hacen nuestros materiales. Como les digo, hay que entender cómo funcionan en la realidad para nosotros reinterpretarlos en nuestros motores. No basta simplemente con picar botoncitos, hay que comprenderlos, saber cómo se crean para así poder entender las nociones naturales y así crear nuestros propios naturales sin estar buscando, ay, ¿qué valor le picó? Si no entendemos qué es lo que estamos haciendo, si no entendemos cómo funcionan en la realidad, pues difícilmente vamos a estar comprendiendo qué es lo que hacemos. Ahora, en el caso del Ray vamos a tener dos diferentes maneras en las que podemos crear nuestros metales. Vamos a ver la primera, la cual es exactamente igual a la que tenemos en Corona. Simplemente voy a crear un nuevo material y voy a deshabilitar el diffuse, dejándolo todo en negro. Voy a aumentar la reflectividad al máximo y voy a desactivar Fresnel, que aquí simplemente lo que hay que hacer es apretar este botón y ya tenemos reflejos máximos en cualquier ángulo en el cual lo estemos observando. En el caso, por ejemplo, si lo queremos hacer muy similar a Corona, simplemente hay que desactivar este botón para tener acceso al índice de refracción de Fresnel. Aquí simplemente voy a ir aumentando la cantidad de reflejos. Si yo pongo aquí la máxima cantidad, va a ser 100. Y si yo deshabilito el botón, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, como ven, tenemos los mismos valores, simplemente son diferentes métodos en los cuales cada uno de los motores los hace diferente, pero es lo mismo. Pudiéramos utilizar este botón, por ejemplo, para ir incrementando algún reflejo que a mí me interese tener. Muchas veces 1.52 no va a ser suficiente, a veces 1.7, va a depender de nuestro proyecto. A veces simplemente tal vez con un valor de 2, de 3, etcétera, vamos a tener que estar incrementándolo de acuerdo al resultado que nosotros necesitemos. Tal vez no sea físicamente correcto lo que estamos haciendo, pero pues nosotros somos los artistas y a fin de cuentas va a ser nuestro resultado lo que estamos haciendo. Si nosotros sabemos cómo funciona esto, pues vamos a obtener el resultado deseado. Muchas veces hay que incrementar ciertos valores para obtener los mismos resultados de una manera más sencilla con nuestras referencias.
De igual manera podemos nosotros crear estos diferentes metales con el color aquí directamente en la reflexión. Simplemente pues, voy a ir deslizando estos tonos y pues voy a ir creando ya estos materiales con este color, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, es exactamente lo mismo. Y bueno, tenemos el otro método que les he dicho, a medida que se ha actualizado V-Ray, tenemos métodos un poquito más sencillos. En este caso se ha agregado el valor de metalness y con este vamos a estar simplificando ya pues esta diferencia entre un material dieléctrico y un metálico, ¿no? Simplemente voy a activar aquí uno y de esta manera yo ya tengo el mismo reflejo que esté utilizando el Fresnel. Entonces vamos a lograr lo mismo, aquí simplemente voy a aumentar las reflexiones, puede ser opcional esto de aquí, y en lugar de estar utilizando el color en la reflexión, vamos a estar utilizando en el diffuse. Entonces si yo quiero usar el mismo material, simplemente voy a pegarlo aquí y eso sería todo. Tenemos exactamente el mismo material. Tal vez Reflect simplemente me va a estar ayudando para darle un poquito más ciertos reflejos, pero ahí lo tenemos, ¿no? Es esencialmente lo mismo. Podemos igual darle las mismas imperfecciones, como lo ven, son los mismos materiales. Muy bien, ahora vamos a pasar a los materiales refractivos aquí en Corona y es muy sencillo estarlos haciendo, pues simplemente nos falta activar la opción de refracción. Vamos a estar en este caso, por ejemplo, simplemente activando la reflexión y la refracción. De esta manera ya obtenemos un cristal base. Hay gente que dice incluso que hay que desactivar el diffuse, pero pues tenemos el mismo resultado, no hay ningún problema en ese aspecto. Ahora, si lo que nosotros queremos es darle cierta imperfección a nuestro cristal, pues bueno, tenemos aquí de igual manera lo que es el glossiness. Con un punto 6 pues ya obtengo pues un cristal esmerilado, por así decirlo, ¿no? Entonces son los mismos principios que la reflexión. Por ahí nada más comentar que hay ciertas diferencias, por ejemplo, entre V-Ray y Corona. Una de ellas es el glossiness y el bump. Como podemos observar aquí, el bump tiene, por ejemplo, el valor de 1 y V-Ray puede equivaler, por ejemplo, a un 100%. Entonces, muchas veces puede haber ciertas confusiones en ese sentido. Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, el conversor más adelante, vamos a obtener ciertos resultados diferentes. Entonces simplemente hay que estar observando esos comportamientos y, como les digo, de igual manera el glossiness es otro de los aspectos en los cuales son diferentes los resultados. Voy a mostrarles más adelante algo de esto en una escena que hice para probar materiales en ambos tipos de motores. Y pues bueno, en el caso, por ejemplo, que yo quiera darle un tinte a mi cristal o a mi líquido, pues simplemente lo que tengo que hacer es colorearlo. Mucha gente pudiera pensar que es directamente aquí en la refracción, en donde pues sí, podemos colorear nuestro objeto, pero no va a ser realmente el resultado que nosotros estemos buscando. Lo mismo aquí en la reflexión, ¿no? Vamos a estar incrementando el color, pero pues como les digo, no es esencialmente lo que buscamos. Nosotros lo que tendríamos que hacer es entrar a las opciones volumétricas, en Volumetric Scattering, y aquí en absorción de color vamos a estar tintando nuestros materiales. Desde aquí simplemente escojo el color que voy a estar buscando y para poder activarlo necesito darle una distancia de absorción. Simplemente aquí yo voy a ir incrementando el valor y voy a ir tintando mi material. A medida que yo lo esté aumentando este valor, vemos cómo está reaccionando diferente. Entonces muchas veces pudiéramos estar incrementando este valor muy grande y a veces no es tan necesario. A veces nada más es ir jugando con este valor. A veces un tono muy palidito va a ser más que suficiente para estar logrando ese material que buscamos. Por ejemplo, en el caso del agua, pues muchas veces, que si bien el agua es transparente, a veces buscamos realzar los reflejos que pueda tener el agua con el cielo, ¿no? Entonces pues de igual manera pues tintamos un tanto azul nuestro material, ¿no? Por ejemplo los cristales pues pueden ser un poquito más verdosos, y de esta manera nosotros también vamos a ganar este aspecto. Muchas veces he visto los comentarios que tratan de buscar algún material de cristal donde se vean estos detalles en las aristas, ¿no? Donde se ven estos colores tan oscuros. Pues bueno, de esta manera es como lo vamos a estar generando. Como ven, el cristal es ligeramente muy verdecito. Aquí, como bueno, tenemos varios cristales apilados, vamos a ver los tonos cómo están cambiando, pero realmente es un tono muy clarito. Y aquí estamos viendo en la arista cómo se logra ese color de absorción básicamente. Entonces realmente así es como los pudiéramos estar generando. Y bien, por ejemplo, para el caso del agua, nosotros lo que tendríamos que hacer también, en dado caso que nos interese, por ejemplo, activar las cáusticas, pues lo único que tenemos que hacer es activar este botón que está aquí, de cáusticas.
De hecho, aquí se fijan, se activa en esta esfera el efecto, y así es como lo estaríamos obteniendo. Simplemente hay que recordar activarlo para poder empezar a utilizarlas. Y bueno, en el caso por ejemplo de V-Ray, pues vamos a tener esencialmente lo mismo, pero tal vez con otro tipo de conceptos. Como vemos, son diferentes los motores, como les he estado diciendo, pero en principio de cuentas vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a aumentar la reflexión al máximo y también lo que es la refracción. De esta manera, pues aquí está mi cristal. De nueva cuenta, como ven, aquí por ejemplo V-Ray tiene un índice de refracción de 1.6, en Corona tenemos 1.52, y muchas veces este simple movimiento que hicimos va a afectar en gran medida, o bueno, tal vez en menor medida, de acuerdo a los reflejos que estemos utilizando, el resultado que obtendríamos. Como les digo, en ocasiones he leído que Corona hace mejores reflejos, etcétera, pero muchas veces también es por algunos valores que no se están tomando en cuenta. Y pues bueno, la manera en la que tenemos aquí en V-Ray para estarle dando el color de nuestro cristal o de nuestro líquido es utilizando las opciones de Fog Color. Simplemente de igual manera voy a buscar aquí el color y con un tono palidito ya se está pintando muy oscuro. Entonces lo único que podemos controlarlo es aquí en Fog Multiplier, con .01 tal vez, ya obtenemos el mismo resultado. Puede ser mucho más sencillo que estarlo utilizando, pero al principio es lo mismo. De igual manera, pues aquí tenemos el Glossiness para estar dándole imperfecciones a nuestro material, ahí lo tenemos. Y sería prácticamente lo mismo. Aquí en el caso de V-Ray puede ser un poquito confuso el concepto de las cáusticas, pero esencialmente es lo mismo. Hay que activar también el material para decirle que el motor interprete ese efecto. Y aquí lo tenemos con Affect Shadows. Aquí de manera predeterminada está activado. Lo que va a hacer este efecto es simular el paso de las sombras en un cristal. Entonces esto nos puede estar ayudando para agilizar el proceso, pero en el caso de un líquido y activar las cáusticas tenemos que deshabilitarlo para que estén funcionando. Más adelante voy a tratar de mostrarles cómo funciona ya en la escena que estoy utilizando. Y bueno, como les había comentado, estaba preparando una escena donde estaba calibrando los materiales con este método PBR, ¿no? En donde voy a tener, por ejemplo, pinturas, cristales, metales, algunas opciones de tabique que estaba explorando para un proyecto. Entonces había estado viendo esta diferencia entre un motor y otro, y yo la verdad es que me encontré con resultados un tanto similares. Aquí tenemos por ejemplo la opción de Corona y la opción de V-Ray. Realmente en los demás materiales se ven bastante similares, que bueno, aquí estamos viendo un comportamiento muy diferente. Por ejemplo, en los materiales de cristal, este es un material de cristal claro y este es uno esmerilado, en donde voy a estar teniendo por ejemplo un valor en glossiness muy diferente, que en el caso de V-Ray por ejemplo lo va a estar interpretando de otra manera. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta al estar utilizando diferentes motores. Como vamos a ver más adelante, incluso el bump Corona lo maneja muy diferente a V-Ray. Entonces incluso también al momento de estar utilizando el conversor vamos a encontrar resultados diferentes, los cuales tenemos que estar experimentando para encontrar un equilibrio entre los mismos. No es nada más estar utilizando el conversor como viene, hay algunos resultados que van a estar variando. Entonces, como ven, como les decía, yo aquí me estaba equivocando al momento de estar interpretando el índice de refracción. Le había dejado en 1.33, cuando en Corona pues dejé el de fábrica que es 1.52. Simplemente con eso vamos a obtener resultados muy diferentes en ese aspecto, y como les digo, también en el glossiness. Aquí tengo por ejemplo ya la misma escena, tratando de calibrarla ya un poquito mejor con el balance de blancos y la iluminación. Aquí es donde van a empezar a ver un poquito más esa diferencia, ¿no? En donde este cristal, como les decía, aquí están los valores 1.52 y el glossy para el caso del esmerilado 0.6. En el caso de V-Ray aquí tengo 1.33 de índice de refracción y glossy 0.6. El mismo valor me está dando diferentes resultados. Si yo cambio por ejemplo el glossy a 0.8 voy a estar encontrando un resultado muy similar. Sin embargo, aún así hace falta corregir el índice de refracción y simplemente aumentarlo al mismo que está utilizando Corona, 1.52, voy a estar obteniendo muy similar el resultado. Que si bien algo que dicen en Corona es de que los cristales tienen mejores resultados, y la verdad es de que pues yo veo los mismos resultados. Puede ser que sí se vean un poquito mejor algunos detalles, pero realmente para mí son muy similares, no les veo
el gran cambio. Lo que sí tengo que mencionar son las opciones que tiene Corona, o mejor dicho, la falta de opciones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya dejando los valores lo más cercanos, por ejemplo, si yo ya cambio ahora sí el glossy a 0.8, pues estoy obteniendo prácticamente el mismo resultado. Pareciera que en Corona tiene un poquito más de brillo. Como les digo, puede ser que cada uno de los motores interpreten los valores de diferente manera. Y por ejemplo, en V-Ray tenemos muchas más opciones que tal vez si le picamos pudiéramos tener otro resultado. Por ejemplo, si yo activo la opción de Reflect Two-Sided, voy a tener un diferente resultado, ¿no? Estamos viendo aquí el mismo cristal, simplemente que tengo un grado más de reflejos. Corona no tiene esas opciones, o bueno, tal vez los tenga en su propio motor, no sabría decirles. Algo que tengo que mencionar con este modelo, por ejemplo, es de que tenemos es una esfera que tiene un shell adentro, entonces este resultado también va a estar modificándose. Si yo lo hubiera dejado tal cual como está, puede ser de que yo haya obtenido un resultado muy similar, por ejemplo al cromo, donde vamos a tener simplemente el índice de refracción en una cara. Entonces el resultado puede ser un tanto diferente en ambos. Y pues bueno, tocando por ejemplo lo que les decía en el tema de los materiales, cómo es de que un motor tiene diferentes opciones y eso puede tender a confundir. Por ejemplo, aquí vemos que Corona pues realmente no hay nada que mover, ¿no? Simplemente activamos los reflejos y las refracciones, colocamos el índice de refracción, el glossiness y básicamente sería todo. Caso contrario, por ejemplo en V-Ray, donde tenemos unos cuantos parámetros más, que los cuales algunos nos pueden estar sirviendo, por ejemplo a Flex Channels para estar contrarrestando algunas opciones en las máscaras, pero por ejemplo tenemos aquí estas opciones que les digo de Reflect on Backside, Max Depth. Tenemos más opciones que puede ser que confundan al usuario y que no sean los resultados que estamos buscando. Les decía, por ejemplo, si yo estoy cambiando este valor, voy a obtener resultados muy diferentes que en V-Ray tengo que estar utilizando. Tengo aquí, por ejemplo, este otro ejemplo en donde tengo unos cristales, un cubo donde tengo estos cristales apilados. Y bueno, aquí en el caso de Corona, por ejemplo, pues no hubo mucho que estar haciendo, ¿no? Simplemente coloco el material, instancié el objeto 5 veces y pues tengo el resultado, ¿no? No hay gran cosa que ver. En cambio, por ejemplo, en V-Ray, pues yo estoy viendo un resultado que está muy diferente, ¿no? Observen, por ejemplo, aquí cómo el objeto se está distorsionando, como si yo estuviera agrandándolo, ¿no? Y esto, pues bueno, puede ser algo natural que tienen los cristales. Un telescopio así es como se comporta. Las cámaras así es lo que hacen, ¿no? Una serie de lentes superpuestos. Entonces en este caso, para yo dejarlo esta misma, digamos, puedo mejorar este material, pero aquí estamos viendo que el objeto está muy cercano, pero si yo lo dejo más lejos voy a estar distorsionando muchísimo más mi resultado. Y en el dado caso, por ejemplo, aquí yo estoy dejando en el valor por defecto que es Max Depth 5, si yo lo muevo por ejemplo a 6, pues ya mi resultado es mucho mejor, ¿no? Estoy viendo el comportamiento de la caja que es muy similar, por ejemplo, aquí en Corona, donde no me estoy preocupando por mucho de lo que está haciendo. Y si yo incremento todavía más el valor en 20, pues voy a ver, por ejemplo, aquí el perfilado de mis cristales está un poquito mejor. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en V-Ray para no estar alterando tanto nuestra geometría. Yo tuve de hecho un detalle con uno de mis últimos proyectos que estaba haciendo precisamente por este detalle, por no estar utilizando el Max Depth como debería de ser. Me parece que tengo por aquí una prueba en donde aquí fue en el último proyecto que les decía de Extruded House, en donde por ejemplo aquí les decía, ¿no? Aquí tengo esta serie de cristales corredizos que bueno, aquí los dejé en la misma posición y sin embargo vean el resultado en el cristal que es uno solo con este otro donde están apilados, ¿no? Me está cambiando el color, puede ser de que hay aquí no se nota mucho esa alteración, pero conforme yo estaba experimentando sí llegué a ver un comportamiento muy diferente a lo largo de las pruebas. Me parece que está por aquí, por ejemplo aquí, pues bueno, aquí estamos viendo cómo se oscurece. Creo que no guardé esa prueba, pero bueno, creo que por aquí más o menos se puede estar viendo como aquí el tronco no continúa y está haciendo una cosa muy extraña también aquí en la alberca, ¿no? Entonces, como vemos, esto se tiene que corregir cambiándole el Max Depth, que ya para el resultado final pues se corrigió y pues ya podemos ver el resultado mucho mejor, ¿no? Pero como les digo, al estar teniendo todas estas opciones, puede ser de que mis resultados no sean los que yo estoy teniendo, y si yo no conozco, como un usuario novato, no conozco estos resultados,
pues me va a estar complicando las cosas V-Ray, ¿no? Como les digo, Corona en ese aspecto, al simplificar toda su metodología, hace que no nos preocupemos tanto por estos detalles, haciendo que mi experiencia sea mucho más fluida, mucho más agradable en ese aspecto, que no me esté complicando el hecho de estar configurando tantos aspectos técnicos. Y esa es una de las ventajas por las cuales se han hecho mucho más popular Corona con respecto a V-Ray. Muy bien, uno de los materiales que utilizo bastante en mi metodología de trabajo son los Multisub Object. Estos materiales pues ya vienen incluidos dentro de V-Ray, simplemente buscamos aquí en general Multisub Object y yo voy a estar diciéndole qué materiales van a tener por cada Material ID que tenga mis objetos. Aquí por ejemplo el que tengo aquí, que es para muros, tengo material de mármol, un color blanco, color negro, el concreto y el piso. Entonces puedo estarlos simplificando en un solo material. Voy a seleccionar qué elementos van a tener ese material con este botón de acá. De esta manera se seleccionan. Voy a aislarlos nada más para mostrarlos. Y aquí tengo, por ejemplo, que va a ser, por ejemplo, aquí en mi planta baja. Yo aquí tengo un Editable Poly y puedo estarle diciendo por medio de selección de un elemento. Me voy aquí en Polygon Material ID, puedo estar buscando qué materiales tiene. Aquí por ejemplo dice que tiene el 1, el 3, 4 y 5. Entonces si yo simplemente selecciono, aquí me está diciendo qué objetos de este objeto tienen ese material, ¿no? Son estos de aquí, el blanco, el negro por ejemplo, tiene esas dos caras de ahí. El concreto por ejemplo van a ser estas de acá. Y así sucesivamente con el resto de los materiales, ¿no? Esto me resulta mucho más sencillo de estar controlando los materiales por elemento, y en dado caso que yo tuviera diferentes mapeos por cada material, pues bueno, me voy a estar ayudando de los canales para yo poder tener diferentes mapas asignados. Por ejemplo, aquí tengo para Vercon el canal 1, como les había dicho, prefiero tener un mapeo general para el tema de los Vercons, en donde voy a estar utilizando 100% y simplemente con el canal 1. En este caso, por ejemplo, en el concreto aparente voy a estar utilizando el canal 2 y voy a tener diferente mapeo. De esa manera voy a estarlos intercambiando. Si yo le pongo el 1, puede ser que se esté mostrando diferente. Vamos a prenderlo nuevamente. Simplemente vamos a buscar cuál es el material que va a ser el concreto de acá. Aquí voy a prenderlo. Show en muros, ahí está. Y simplemente, por ejemplo, si yo le cambio el canal al 1, pues va a desaparecer la información. Tengo que estarle indicando qué canal es el que quiero estar utilizando y también a los mapas que estoy utilizando. Por ejemplo, aquí en el material del concreto voy a estarle diciendo aquí al mapa que va a estar en el canal número 2, tanto para cada uno de los mapas que están configurando ese material. Desafortunadamente no tenemos una opción para estarle diciendo rápidamente con un controlador qué mapa es con el que se encuentra. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto para que no se lleguen a confundir. De igual forma tengo por aquí algún otro material, por ejemplo, pues aquí, esto lo que es el piso, pues bueno, como les decía, tengo aquí un concreto pulido en el interior y también lo que es el mármol en el muro, donde lo voy a estar utilizando con el Vercon Tile. Entonces yo puedo tener una gran cantidad de materiales, los que yo quiera. Aquí tengo otro, por ejemplo, en la cancelería, en el propio elemento, pues tengo lo que es el aluminio negro, un plástico para lo que son las gomas, el cristal y también algún cromo en dado caso que tenga algún elemento reflejante. Bueno, de hecho aquí esto es para la carpintería. Entonces, como ven, resulta muy interesante estar utilizando este multisub. Simplemente hay que tener cuidado al momento de estar diciéndole con Editable Poly qué elemento queremos estar utilizándolo de esta manera. Aquí yo le puedo decir que tenga, por ejemplo, el material 1 y de esa manera puedo estarlos asignando rápidamente. Podemos tener de igual manera diferentes Editable Poly para estarlo haciendo y diferentes mapeos. Muy bien, ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, del material de la vegetación. Aquí en Corona la verdad es que resulta ser muy sencillo crear este tipo de materiales. Por ejemplo, aquí tenemos este material de hoja de árbol en donde estoy utilizando un mapa en el diffuse en el cual está pasando por un color correction para alterar un poquito los tonos. Y esto es algo bastante común que he visto en muchos modelos que podemos encontrar en línea, donde están aplicando un fall-off para tener diferentes tipos de tonos dependiendo de la distancia que tenga el ángulo de visión. Como ya hemos dicho, también subir la reflexión al máximo y controlarla por medio del glossiness. Aquí en este caso vamos a estar encontrando
un mapa nuevo que va a ser lo que es la translucencia, el cual este fenómeno se da en donde la luz va a pasar por un objeto y va a hacerlo ligeramente transparente. Que no se confunda con lo que es la refracción ni la opacidad, son cosas completamente distintas. La refracción, la luz pasa por un objeto y al chocar con él va a dispersar la luz en un ángulo completamente diferente. De esta manera, por ejemplo, si ustedes observan en un líquido o en un cristal, pues pueden darse esas alteraciones, esa deformación que ocurre en esos materiales. Contrario, por ejemplo, a la opacidad, lo que nosotros generamos es crear un mapa con el cual vamos a estar cortando un objeto, como podemos ver aquí, para decirle qué cosas van a ser visibles y qué no. La luz va a atravesar el color negro y el blanco lo va a dejar como un sólido. Pero este es un efecto práctico que tenemos aquí en los motores de renderizado. En cambio, por ejemplo, lo que es la translucencia, como ya dije, la luz va a pasar y va a dejar una cierta transparencia en el objeto, que si bien no es 100%, vamos a estar teniendo diferentes resultados. Por ejemplo, aquí tenemos esta hoja, ¿no? Tenemos aquí en la sombra como tiene un tono y cuando atraviesa la luz tenemos este otro tono amarillento que es... podemos ver a través de él, ¿no? Podemos estar viendo aquí, por ejemplo, este pedazo de hoja que está detrás. Entonces, como dije, vamos a estar utilizando, en este caso, un Color Correction para alterar también el tono al cual estamos buscando, un tono ligeramente amarillo. Va a depender de la hoja que están ustedes utilizando. La anclamos a la translucencia y vamos a estar jugando con este valor para estarle diciendo qué valor es el que vamos a estar teniendo, ¿no? Por ejemplo, si lo dejo yo en 0, pues va a ser totalmente opaco, y si lo dejo en 1 va a ser totalmente transparente, por así decirlo, ¿no? Va a tener mayor cantidad de translucencia. Pero pues, bueno, se recomienda utilizar valores en 0.5, incluso entre 0.4, 0.3, va a depender mucho de su referencia que tengan, lo que estén ustedes tratando de interpretar. Y ahora, para el caso de Ray, las cosas son un tanto distintas. No vamos a estar utilizando este mismo sistema, ya que si lo empezamos a usar, vamos a tener un resultado que no es el que deseamos. Por ejemplo, voy a estar creando un material que se parezca mucho al que está aquí en Corona. Voy a estar utilizando el mismo Fall Off para el Diffuse. Voy a incrementar la reflexión al máximo y utilizar el Glossiness en los reflejos. Ahora, nosotros aquí en V-Ray tenemos este sistema de translucencia que, como les digo, no es lo mismo que funciona en Corona. Este sistema en donde podemos ver, por ejemplo, tenemos diferentes acabados para Subsurface Scattering. Por ejemplo, lo que es la cera, el agua, o por ejemplo el tono de piel, gelatina, este tipo de materiales que son un poquito más de refracción, ¿no? Que no son particularmente tan sólidos. Entonces voy a estar utilizando, por ejemplo, cualquiera de estos sistemas y voy a estar utilizándolos en conjunto con la refracción. Pero como vemos, este no es el resultado que nosotros estamos buscando. Si yo le agrego la textura también a translucencia, pues no obtengo nada, ¿no? Como les digo, no es lo que estamos buscando. Aquí en V-Ray nosotros lo tenemos que usar de diferente manera. En este caso, por ejemplo, voy a estar utilizando un material two-sided, en donde vamos a estar descomponiendo, bueno, teniendo diferentes comportamientos a un material. Tenemos, por ejemplo, aquí un front, un back, y aquí tenemos la translucencia. Esto, por ejemplo, nos va a estar sirviendo perfecto para una hoja, que de hecho, si nosotros observamos aquí en este material, y si ustedes buscan en la realidad, van a una hoja, van a encontrar que en una cara, la cara donde está tocando el sol va a ser totalmente reflejante, mientras que en la cara posterior, donde está la parte inferior, vamos a encontrar un material más opaco, va a ser un poquito rugoso, la textura va a cambiar totalmente. Entonces, para este tipo de materiales two-sided nos va a estar funcionando bastante bien. Entonces, como ven, nosotros aquí es donde estaríamos utilizando este material. Entonces voy a estar utilizando de igual manera el mismo material como lo estaba haciendo. Como ven, pues no está haciendo absolutamente nada hasta el momento en que lo agrega aquí al front material. Aquí, si se fijan, pues en teoría debería ser el mismo material. Sin embargo, estamos viendo ciertas alteraciones. Estamos viendo un poquito este tono que le estamos agregando a la translucencia. Y esto es porque, como les digo, estoy generando esa transparencia que tenemos en la translucencia y lo puedo estar controlando con este botón de aquí. Simplemente aquí, como en Corona, pues estaba a 0.5. Podemos dejarlo en 1 para
tener totalmente la cara de abajo, que sea opaco, o si no, en uno para que sea la cara de abajo, ¿no? Aquí se recomienda estar utilizando pues otro valor, no a la mitad, 128, tal vez 100, 80, valores de este tipo nos van a estar funcionando bastante bien. Entonces, si yo por ejemplo lo que quisiera hacer sería ese material que les digo, en donde estoy tratando de hacer que en la cara de abajo tenga un material más rugoso, sin tantos reflejos, pues bueno, tendría que usar otro material. Simplemente pudiera ser de que le baje un poquito el glossiness o los reflejos, tal vez pudiera desactivarlo al 100%, pero bueno, si me interesa puedo dejarle tal vez un reflejo mínimo, tal vez un 30, algo así, pudiera estarnos sirviendo. No va a tener translucencia, esto hay que deshabilitarlo. Pudiéramos estar utilizando por ejemplo algún bump, que con esto simplemente lo podemos estar obteniendo y listo, ¿no? Bueno, aquí simplemente le voy a dejar tal vez en 100%. Y esto nos pudiera estar ayudando. Esto lo incluimos en el back material y hay que activarlo con este botón de acá. De esta manera ya podemos tener un resultado mixto, por así decirlo, en donde lo vamos a estar controlando con la translucencia, como estábamos viendo. Si yo lo dejo hasta abajo, pues va a tener el comportamiento más opaco, y si lo dejo desactivado, por así decirlo, va a ser el comportamiento más reflejante. Entonces tendríamos que estarlo dejando pues a la mitad tal vez, o como decía, pues un valor un poquito inferior. Esto también lo podemos hacer incluso en Corona. También en Corona también tenemos un two-sided, por así decirlo. Vamos a regresarnos acá y vamos a estar utilizando, por ejemplo, el mapa de Corona que dice front y back. Esto simplemente lo vamos a anclar al diffuse. Aquí realmente no vamos a estar viendo ningún efecto. Aquí por ejemplo pues tenemos aquí estos dos colores que de fábrica vienen, pero si yo los altero pues realmente no hay nada que ver, no voy a estarlo viendo hasta que lo asigne a un material. Simplemente aquí por ejemplo pues podría dejar aquí el front que sea y como ya vimos el back tal vez pudiera ser un tono más oscuro, ¿no? Algo como esto podemos estar utilizando, y como les digo pues no va a ser aquí en la esfera, no vamos a estarlo viendo, pero en nuestros resultados vamos a estar viendo algo como esto, donde en una cara vamos a tener un color y en otra otro. Entonces también pudiéramos estar utilizando este sistema aquí en el material de hojas. Y bueno, una opción muy interesante que tiene por ejemplo tanto Corona como V-Ray, en el caso de que tengamos muchísimas texturas que estar dándole aleatoriedad, como ya vimos, puede ser que nuestros objetos tengan muchísimos IDs en los que estén utilizando diferentes materiales. Por ejemplo, voy a estar revisando, me parece que este árbol, ¿dónde estás? Sí, de hecho este árbol me parece, si yo le aplico, bueno, que yo utilizo los XREF, pero bueno, si le aplico por ejemplo aquí un Editable Poly, voy a estar pudiendo seleccionar por elemento los objetos. Entonces si yo me voy a la parte de Material ID, voy a estar encontrando que tiene todos estos materiales asignados, 1, 2 y 3, 6, 7 y 8. Si yo reviso estas opciones en mi material, voy a estar observando que aquí tengo de hecho este es el material que tiene ese objeto. Voy a estar teniendo el 1, 2 y 3, bueno, el 1 y el 2 va a ser el mismo material, que va a ser el tronco, lo mismo para las ramas. El 3 va a ser para lo que son los tallos, me parece, de las hojas, y lo que son 4, 5, 6, 7 y 8 están asignados diferentes, bueno, un solo material para todas las hojas. Y aquí es donde viene entrando el mapa de Corona Multimap, que lo que va a hacer este mapa, es estarle diciendo en qué IDs va a estar utilizando ciertas texturas. Por ejemplo, en este caso, de manera normal, si no lo estuviera utilizando, tendría que ser pues, alrededor de 5 materiales para estarle asignando las diferentes hojas, ¿no? Pero yo puedo estarme ahorrando el detalle de estar haciendo diferentes materiales con solamente un mapa. En este caso, por ejemplo, pues el Corona Multimap, tenemos aquí diferentes opciones y la que nos estaría interesando es Material ID. Simplemente seleccionamos, asignamos los mapas que queremos estar utilizando en el ID correspondiente. Si se fijan, como el 1, 2 y 3 ya está ocupado por otros materiales, no los vamos a estar utilizando. Sin embargo, del 4 al 8 van a estar teniendo todas las demás hojas. Y lo mismo vamos a estar utilizando, por ejemplo, para la opacidad y para el normal, para el bump. En el glossiness incluso también lo pudiéramos estar utilizando, que de hecho aquí no lo tiene, debería de tener por ahí alguno. Pero bueno, así es como podemos estar utilizando. En dado caso, por ejemplo, este otro material, bien me pudiera haber ayudado también ponerle un multisub,
porque el objeto que lo está utilizando, voy a cerrar esto momentáneamente, es este árbol, me parece, uno de estos, en donde el material, vamos a ver si es este de aquí. Si revisamos las opciones, solamente tengo dos IDs, ¿no? Uno para el tronco y otro para las hojas. Entonces no tengo tanta aleatoriedad en ese aspecto. Yo me estoy limitando a un solo mapa, pero si yo puedo utilizar las opciones de multi-submap, en donde tengo aquí, por ejemplo, un mesh element, aquí yo le puedo estar diciendo que me dé cierta aleatoriedad dependiendo del elemento. Entonces cada una de estas hojas tendría pues diferente aleatoriedad, ¿no? Podemos estar utilizando saturación, variaciones en el contraste, en el gamma, etc. Entonces pudiéramos darle una mayor aleatoriedad a este objeto. Puede resultar bastante interesante en ese aspecto. Y pues bueno, lo mismo tenemos también, por ejemplo, en V-Ray. En V-Ray tenemos de igual manera un mapa. Si yo lo pongo aquí, multisub, ¿dónde estás? Multisubtext, y va a ser exactamente lo mismo. Voy a estar teniendo aquí el número de IDs que voy a estar utilizando. Tengo aquí igual por Material ID. Desafortunadamente no tenemos por Mesh Element, aunque en la nueva versión ya lo han integrado, la versión de V-Ray 5, así como algunas otras herramientas, pero por el momento no las tiene. Y eso es algo que Corona pues es un mapa bastante interesante, ¿no? Que bueno, tal vez en V-Ray lo vamos a estar viendo en la siguiente versión y puede ser muchísimo más útil. Muy bien, algo muy interesante que tiene Corona, por ejemplo, como les he estado mostrando a lo largo de estos videos, es la posibilidad de ayudarnos a detectar ciertos detalles. Por ejemplo, en el caso de los normal map, en muchas ocasiones he visto que hay usuarios que no logran identificar cuál es el problema, no los interpretan correctamente. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy viendo por el color que tiene que no está interpretado de la manera óptima. Si yo aquí reviso, por ejemplo, pues estoy viendo que está utilizando un gamma 2.2 cuando debería de ser gamma 1, ¿no? De manera lineal. Pero, pues bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, el Corona normal para la opción para estar corrigiendo ese detalle. Aquí en este caso pues no tengo ningún error al estar utilizando porque ya está correctamente interpretado. Pero en el momento en que yo lo desactivo, voy a estar teniéndolo de una manera incorrecta. Entonces si yo lanzo una prueba de mi escena, me va a estar apareciendo un mensaje de error advirtiéndome que uno de mis mapas va a estar correctamente interpretado, pero de una manera incorrecta. Y aquí es donde me está apareciendo, me dice que un normal map aparentemente no está utilizando un input correcto. Y de hecho es muy curioso porque aquí nos ofrece, dice, el mapa ofensivo es el correspondiente a este número. Y lo más interesante es de que podemos estar seleccionando ese objeto. Voy a parar este momento y simplemente voy a seleccionar el objeto y aquí me está mostrando cuál es. Voy a borrar todos estos y pues bueno, simplemente voy a aislar y yo aquí ya tengo identificado el material, perdón, el objeto en cuestión. Ya me resultaría mucho más sencillo. Por ejemplo, si no tuviera ningún mapa, pues simplemente utilizaría, por ejemplo, el gotero y aquí estaría revisando, ¿no? Aquí ya me está diciendo que es este, pues bueno, ya reviso y me doy cuenta que este es el material. Simplemente lo corrijo de esta manera, ya está correctamente interpretado y si yo lanzo una nueva prueba, no voy a estar obteniendo ninguna clase de error. Como ven, pues puede resultar algo bastante interesante para este tipo de detalles. Como les digo, son estos pequeños detalles los cuales Corona hace un poquito más sencilla la forma de trabajar con el motor. Contrario, por ejemplo, a V-Ray, en donde no tenemos esa clase de mensajes, el único mensaje que nos puede estar arrojando es si nosotros no utilizamos un normal compatible. Por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos utilizando un normal map, que es el de Max, me parece, que por lo que estoy viendo ahorita en esta versión de 2020 no me está apareciendo, pero pues bueno, en ese caso que lo tengamos habilitado nos va a estar marcando un error. Pero incluso si nosotros utilizamos el normal bump de V-Ray, incluso no va a aparecer ningún error a pesar de que esté incorrecta la interpretación. Aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos manera de alterar esa opción. Sin embargo, pudiéramos estar utilizando el mapa de V-Ray, como ya vimos, que es el V-Ray HDR,
que pues la gente lo ha confundido pues principalmente por el nombre que tiene, ¿no? Realmente el V-Ray HDRI es el bitmap que tiene V-Ray asignado, y en este caso, por ejemplo, sí tenemos las opciones para estar cambiando el gamma tal vez de estándar a inverso, ¿no? De esta es la manera en la que podríamos estarlo utilizando. Muy bien, ahora una de las herramientas más interesantes que tienen estos motores es la posibilidad de estar convirtiendo nuestras escenas y poderlas estar usando entre un motor y otro. En el caso, por ejemplo, de V-Ray y Corona, ambos tienen un conversor bastante competente, pero la verdad es de que hay que tener ciertas consideraciones con los mismos. No son perfectos, tienen ciertos detalles. En este caso, por ejemplo, en el proyecto yo me encontré con un detalle con este auto que estoy utilizando aquí, el cual, pues bueno, venía preparado como muchas otras cosas para V-Ray, pero tuve algunos problemas con el mismo. Ahorita voy a estarlo mostrando para que puedan apreciar a qué me refiero. Pero bueno, para poder ingresar a las opciones del conversor aquí en Corona, bien podríamos hacerlo con el botón que tenemos aquí para empezar a utilizarlo, o si no, dando botón derecho y aquí lo tenemos. Corona Converter, simplemente le damos clic y vamos a tener estas opciones. Realmente son bastante interesantes, de hecho tenemos muchísimas opciones las cuales estar utilizando. Podemos estar convirtiendo, por ejemplo, los V-Ray HDR, convertir los Fresnel a otro valor, bitmap to Corona bitmap, cambiar el motor, etcétera. Tenemos muchísimas opciones, podemos hacerlas para que se conviertan en toda nuestra escena, en solamente algunos materiales, solamente las luces, los objetos seleccionados, etcétera. Y también tenemos algunas otras herramientas bastante útiles, como por ejemplo resetear nuestro editor de materiales en dado caso que no sea del Corona predeterminado. Estaré utilizando, como les digo, ciertas opciones de compatibilidad que tal vez sean para versiones más viejas y que hoy en día ya las están utilizando, ¿no? Entonces resulta muy interesante estar utilizando estas herramientas. Como les digo, tengan solamente mucho cuidado, no son perfectas, de todas maneras hay que estarlas revisando. Entonces, al menos aquí en Corona, como les digo, es bastante interesante las opciones que tenemos. Como bueno, aquí ya tenemos todo como Corona, no hay mucho que ver en ese aspecto. Pero bueno, vamos a ver por ejemplo en el caso de V-Ray, en donde pues bueno, mucha gente también ignora en dónde se encuentra este conversor, ignora que es bastante competente al igual que Corona, pero como les digo, hay algunas opciones que hay que tener cierto cuidado, como ya les he mencionado en el aspecto de los cristales. Pues bueno, tenemos y de los glossiness y en el bump, pues hay que tener esas consideraciones a tener en cuenta. Entonces de igual manera tenemos las opciones dándole clic derecho y tenemos aquí V-Ray Sync Converter, y de manera separada tenemos la opción para convertir los bitmap a V-Ray HDRI, que como ya dije es el bitmap del propio V-Ray. Entonces, en dado caso que no les aparezcan estas opciones, podemos irnos a la barra de herramientas y buscar en la parte de abajo donde dice V-Ray Menu Registration. En dado caso que no las obtengamos, simplemente dándole clic aquí vamos a restablecerlas. Entonces simplemente voy a estarlo utilizando. Realmente es bastante sencilla las opciones que tiene aquí V-Ray, no son tan profundas, pero bueno, nos va a dejar tal cual como lo tenemos, va a ser resultados bastante buenos. De hecho hay algunas ocasiones en las que muchas veces tenemos materiales muy viejos estándar, en donde tenemos materiales Ray Trace que ya no son compatibles y que puede ser que nuestras escenas estén tardando mucho y no nos hayamos dado cuenta. Entonces muchas veces es solamente convertir nuestra escena e incluso de tener de V-Ray a una versión más reciente, vamos a mejorar muchos aspectos. Aquí como vemos las opciones son bastante limitadas. Pues bueno, simplemente voy a darle el botón de convertir y toda mi escena me la va a estar convirtiendo. Aquí vamos a estar viendo cómo todos nuestros mapas van a estar trabajando. Aquí, pues como ya tenemos una escena preparada, pues va a tardar un momento. Ok, cuando termine nos va a aparecer aquí la leyenda de Done. Entonces ya todos nuestros materiales, incluso las luces, cámaras, todo eso va a estar convertido. Bueno, en este caso yo no le activé la opción de las cámaras, pero por ejemplo aquí yo tenía un Corona Sun y me lo ha convertido en V-Ray Sun. Es algo, pues bueno, como ya vimos, es bastante competente. Ya todos mis materiales están hechos. Simplemente voy a estar revisando, por ejemplo, vamos a estar viendo que puede ser que no se están apareciendo aquí todos los materiales, pero ya están convertidos. De hecho, vamos a estar viendo pues prácticamente todos los materiales que eran de Corona.
Desafortunadamente, por ejemplo, en las opciones de V-Ray no tenemos la compatibilidad para convertir en un Corona bitmap a tal vez V-Ray HDR. Ahorita vamos a tratar de verlo, a ver si nos está entrando. Pero como vemos aquí, en muchas ocasiones se nos van a estar encimando los resultados. Voy a reordenar todos mis materiales y aquí ya van a estar en muchas ocasiones ya el material. De hecho, lo que hace el conversor es agregarle la leyenda V-Ray y va a dejarle el mismo nombre que tenía en la nomenclatura. Entonces aquí estamos viendo todos los materiales están funcionando. Tenemos aquí Bearcon, las mismas opciones, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los árboles, como veíamos, aquí tenemos por ejemplo el Corona Multimap y vean nomás este desorden. Vamos a reordenarlo y tenemos por ejemplo que en lugar del Corona Multimap pues está utilizando ahora el V-Ray Multimap. Como ven, pues la compatibilidad es exactamente la misma. Vamos a ver, por ejemplo, cómo convierte algunos materiales que, como vimos en el caso de Corona, que lo hacía de una manera muy sencilla la translucencia. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo lo está convirtiendo. Y aquí estamos viendo que va a ser un V-Ray two-sided. No lo encontraba, está aquí arriba. Entonces aquí tenemos 351 y aquí lo tenemos el 351. En lugar de hacerlo un V-Ray material, lo que hizo fue convertirlo en un V-Ray two-sided. Como vemos, pues así es como está funcionando. Entonces aquí está completamente la compatibilidad 100%. Como les digo, puede haber algunos materiales, algunos elementos como por ejemplo el bump que no estén, nada más este desorden, que van a tener los valores realmente exagerados. Por ejemplo, vamos a ver aquí, Leaf 1 dice, no tiene bump, vamos a buscar por aquí alguno que tenga. Por ejemplo, aquí que dice Stem 1 tiene el bump de un .15 y puede ser que al encontrar este mismo material, Stem 1, vaya a tener 15 en lugar de .15. Vamos a buscar Stem 1, vamos a ver, aquí está V-Ray Stem 1 y aquí tenemos en Maps, aquí está 15. Entonces, como les decía, en muchas ocasiones pues al estar utilizando el material pues ciertos valores diferentes, pues es lo que va a hacer nuestro conversor. Puede ser, como les digo, que no sea perfecto, entonces hay que revisarlos de todos modos. No siempre van a estar funcionando las opciones al 100%, pero va a ser un excelente punto de partida para no tener que crear todos mis materiales desde cero. Voy a poner, por ejemplo, pues bueno, vamos a tratar de ver, por ejemplo, el conversor nuevamente y convertir, por ejemplo, las cámaras. Aquí tenemos convertirla a cámara física de Max. Y bueno, ahí lamentablemente, pues como les digo, no tenemos opciones para trabajar por separado. Lamentablemente, al estarle oprimiendo el botón, pues tenemos que calcular de nuevamente todos los elementos. Y como ven, pues no es algo realmente útil este tipo de herramientas. Pero bueno, tampoco es que nos tardemos 1000 años en estarlos haciendo. Ya ha terminado. Simplemente hay que tener previsión en estar haciendo este tipo de cosas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el Bitmap to HDRI, vamos a ver cómo lo convierte, pero no creo que tengamos aquí, por ejemplo, la compatibilidad de Corona. Simplemente tenemos bitmaps, pero pues bueno, vamos a revisar ahorita cómo lo utiliza. Aquí, por ejemplo, nos aparece esta opción donde va a estar reemplazando todos los mapas y pues bueno, al parecer va a demorar un poquito de tiempo. Vamos a cortar un momento para ver hasta ahorita que termine. Ok, ya ha terminado. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, qué es lo que nos está apareciendo. La verdad es de que en este caso, por ejemplo, el conversor de V-Ray no nos está ofreciendo muchas alternativas. Por ejemplo, en el caso de Corona, sí nos da muchísimas opciones para estar configurando. Pero bueno, como vemos aquí, por ejemplo, el Corona Bitmap, pues no lo ha convertido. No tenemos gran opción más que los bitmap que ya teníamos. Por ejemplo, aquí están, solamente los bitmap que teníamos antes, ya los ha convertido. Y pues bueno, aquí tendríamos que hacer, por ejemplo, en el caso de los fondos, pues hacerlo completamente de manera manual. Ahora vamos a hacer un ejemplo nada más para ver cómo está resultando esto. Simplemente voy a abrir el Virtual Frame Buffer e iniciar una prueba. Realmente todo debería estar funcionando bien, solamente tendríamos que cambiar la iluminación en ese aspecto. Y aquí la tenemos, pues como ven, ya como les había dicho, pues simplemente hay que estar calibrando de nueva cuenta nuestros cielos para que estén funcionando correctamente. Caso contrario, como decía, en el caso de Corona, pues resulta un poquito más sencillo y tal vez en futuras versiones V-Ray ya tengamos la posibilidad de estar creando pues los conversores mucho más completos. Muy bien, ahora voy a mostrarles el detalle con el cual yo me estuve enfrentando aquí con el conversor, que como les digo, no son perfectos, pero pues bueno, tampoco fue como que la gran pérdida de tiempo estarlos utilizando. Simplemente voy a aislarlo y mostrarles cuál es el resultado final de este material.
Aquí lo tenemos, los materiales ya están perfectamente bien hechos, no hay tanto problema al respecto. Ahorita simplemente voy a introducir nuevamente el mismo modelo con los materiales originales. El modelo del auto es uno de la colección de Evermotion. Aquí, bueno, como ya tenemos el mismo objeto, pues me va a pedir que lo renombre de manera, bueno, yo lo pongo siempre de manera automática, y lo mismo de los materiales para que no haya ningún problema. De esta manera, ahorita vamos a revisar, bueno, ahí ya lo tenemos rápidamente. Como podemos ver, aquí está el resultado, ¿no? Este es el material que me debería estar arrojando. Si yo lo reviso tal y como está, voy a expandir nuevamente esto, voy a hacer una nueva vista aquí. Ok, vamos a, por ejemplo, todo este objeto, vamos a ponerle aquí, bueno, nada más este material. Y aquí estoy viendo que, por ejemplo, este material va a ser incompatible, mientras que el resto, por ejemplo, estos de acá, pues son bastante bien. Ya les he mostrado que pudiera ser que tal vez Metalness no me esté funcionando, pero en este caso, pues son materiales viejos, que incluso el BRDF está utilizando un modelo viejo que es el Blinn, que actualmente el que más utilizamos pues es el GGX, ¿no? Entonces, pues, al menos estos materiales se ve que están hechos pues de una manera en la que pudiéramos utilizarlos en cualquier motor, ¿no? Que sea compatible, pero estamos viendo que V-Ray Blend no es compatible. Tal vez hay algunas opciones aquí, no sé si sea esta con la cual no sea compatible, pero aquí estamos viendo que sigue marcándolo. Entonces, en el momento en que yo haga mi prueba, voy a estar viéndolo de ese color, ¿no? De color rojo, porque es incompatible, y aquí de hecho me está arrojando la leyenda de que no son compatibles ciertos materiales. Aquí lo estamos viendo, me debería de salir como este material, y pues bueno, aquí de manera incompatible pues sale en rojo. Entonces simplemente voy a estar editando el material, voy a iniciar el conversor, por ejemplo, y le voy a decir que el objeto seleccionado sea el único que voy a convertir, que va a ser Selected Materials of Selected Object. Ahí está, inicio la conversión. Aquí en Corona es realmente muy rápido, de hecho ya lo terminamos de hacer, realmente no va a ser un solo objeto. Entonces, en el momento en que yo haga ya mi prueba, voy a estar viendo también ciertas incompatibilidades. Ahí lo tenemos, ya no me salió ningún mensaje de error, pero aquí estamos viendo que si yo me confío utilizando el conversor tal cual, voy a encontrar ciertos materiales que no están bien hechos. Entonces, para aquellas personas que dicen que el conversor de Corona es perfecto, que no hay que hacer nada, pues temo decirles que tienen detalles, ¿no? Todos los conversores, llámese el de V-Ray, el de Corona, tienen sus detalles, hay que estarlos revisando. Entonces, ahorita simplemente, como les digo, pues a mí no me costó mucho trabajo estar haciendo el material, simplemente, de hecho fue un proceso realmente pues entretenido en el estarlos haciendo, estar probando cómo crearlos, ¿no? Aquí por ejemplo vemos que se convirtió en Corona Layer, que pues aquí estamos viendo que está en negro, ¿no? Tal vez sean algunas opciones de aquí las cuales no se convirtieron bien, pero pues vemos acá, por ejemplo, el material pues me debería de estar saliendo de esta manera, ¿no? Y ya hemos visto que no lo está haciendo así. Entonces, como ven, simplemente hay que estar revisando esas opciones. Voy a revisar aquí, por ejemplo, qué es lo que puede estar sucediendo. Puede ser que tenga aquí el valor, pues bueno, aquí tal vez sea este que tenga que estar en 100%. La verdad no estoy seguro, pero pues bueno, vamos a ver aquí una pequeña prueba, a ver qué es lo que sale. Pues no era eso. Realmente, como les digo, no sé realmente a qué se deba ese detalle que tiene. Pero como les digo, para mí fue bastante sencillo estar creando de nueva cuenta el material. Tenemos acá en el autos, que bueno, yo es algo que les aconsejo, estar dividiendo por categoría sus materiales. Yo aquí tengo, por ejemplo, todos mis materiales base, que son para prácticamente todo lo que es arquitectura, iluminación. Tenemos lo que son los árboles, los arbustos, los muebles, que aquí en este caso no fueron muchos, fue mucho más la vegetación la que estoy utilizando. Aquí en este caso del auto, pues bueno, aquí ya tenemos el material, ¿no? Que tenemos de igual manera un Corona Layer, como vemos aquí está igual en ese mismo valor, en 9. Pero por alguna razón, la cual ignoro, no me estaba sirviendo. Pero pues bueno, realmente, como les digo, no fue muy complicado estar recreando los materiales. Como les digo, es simplemente entender los conceptos básicos y aplicarlos. Tampoco vamos a perder muchísimo tiempo, hay que invertirles, sí, claro, pero no perdemos tampoco tanto. De hecho, como les digo, con las opciones que ya ha mejorado Corona, pues fue mucho más sencillo. Esto en la versión anterior para mí era realmente catastrófico, ¿no? Si vieron la primera parte, cómo estuve comparando estos tiempos entre V-Ray y Corona, y la verdad es de que pues era muy desesperante, ¿no? Si yo vengo de un motor donde todo lo está haciendo muy rápido y estoy llegando a otro donde simplemente revisar la iluminación me costaba muchísimo tiempo,
pues créanme, es muy desesperante estar utilizando. Yo no le veía la gran maravilla a Corona. Pero bueno, aquí en esta versión y muy probablemente la siguiente versión, que no tarda mucho en salir, pues estén mejorando muchas cosas más en este motor. Ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, este mismo auto ya en V-Ray para ver, pues, a ver si nos arroja también algún error. Ok, pues bueno, aquí también voy a estar solamente aislando, que bueno, aquí ya iniciamos el conversor, no tendríamos por qué tener tanto problema, simplemente voy a cambiar la iluminación, por ejemplo, en lugar del environment, voy a ponerle este de aquí, vamos a ver cómo funciona esta iluminación, tal vez tengamos que, ya le he bajado la intensidad. Vamos a revisar una pequeña prueba a ver cómo sale el auto y ahí lo tenemos, ¿no? Aquí realmente no hubo ningún problema al haber hecho la conversión, lo tenemos bastante bien. Entonces voy a jalar de nueva cuenta el mismo objeto para revisar, pues, si hay algún problema con este tipo de material. Y bueno, ahí lo tenemos, simplemente vamos a revisar, por ejemplo, bueno, ya lo hemos revisado, simplemente vamos a activar ahorita el interactivo para estar revisando, por ejemplo, si también incluso aquí tiene algunos errores. Y pues bueno, tal vez el conversor de Corona no haya tenido ningún problema. Pues no, aquí tenemos el mismo material, tal vez sean estas opciones de aquí, por ejemplo, que nos está diciendo, no, de hecho no, el material que tiene algunos detalles es el cromo, black plastic y otro cromo. Entonces, cuando a ustedes les estén apareciendo estos mensajes de error, pues yo les recomiendo que utilicen el conversor de V-Ray para estar actualizando estos materiales que muy probablemente estén funcionando incorrectamente. Que bueno, yo les recomiendo que mejor los rehagan. En muchas ocasiones estos bloques que nos estamos consiguiendo no están dando los mejores resultados para nuestras escenas. Eso es algo bastante común. Entonces, como vemos aquí en V-Ray, el resultado es el mismo. Realmente, como les digo, los conversores no son perfectos. No se confíen en ellos. Hay que seguir trabajando para mejorarlos. Ok, vamos a parar el video por aquí. Aún faltan algunos últimos temas que estar revisando de este análisis y comparativa. No olviden visitar las redes sociales asociadas al estudio como rtstudio.archviz. Quienes deseen adquirir el modelo base de este y algunos otros videos pueden hacerlo suscribiéndose vía Patreon para apoyar la realización de estos videos. Y por supuesto, no olviden suscribirse si les ha gustado el video y revisen el contenido completo del canal. De igual manera, recomiéndenselo a todas aquellas personas a las que crean les pueda beneficiar. Les envío un saludo y nos vemos en la tercera y última parte de este análisis de la Casa Guerrero usando Corona Render.